responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este jueves 8 de agosto del año 2019. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García. En la asistencia, Génesis Rodríguez. En la redacción, Jackson Vargas. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano con nosotros a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv, y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escucharon ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir durante la mañana de hoy. Sin duda alguna, esta decisión de abandonar la negociación que promovía el gobierno de Noruega está reflejada por todos los medios de comunicación. Un anuncio que hizo anoche Jorge Rodríguez, ratificado por el propio Nicolás Maduro y el presidente de la Constituyente Comunal. Infobae lo recoge de la siguiente manera: el régimen de Nicolás Maduro se retiró del diálogo con la oposición en Barbados. Una situación que, da la impresión, se decidió a última hora, y lo decimos porque incluso después de la orden ejecutiva habían dicho desde el equipo de Nicolás Maduro que, pasara lo que pasara, ellos iban a continuar sentados allí. El propio Maduro lo aseguró. Sin embargo, en horas de la noche se conoce esta información cuando incluso la delegación de Juan Guaidó ya estaba en Barbados. Lo cierto es que esta decisión de abandonar las negociaciones utilizando como justificación la orden ejecutiva aprobada por el presidente Donald Trump vino acompañada con amenazas y con una ofensiva para profundizar la represión en nuestro país. Vamos a activar una contraofensiva. Esa fue la expresión que utilizó Nicolás Maduro con la Asamblea Nacional Constituyente, con todos los poderes, y vamos a hacer justicia frente, y leo textualmente, a los vendepatria, a los traidores a la patria. Vamos con todo, quieren batalla, vamos a la batalla, estamos listos. Bueno, no sé si ellos han sopesado, seguramente no, las dimensiones de una decisión de esta naturaleza. Habrá que ver. El impacto lamentablemente será para nuestro país. Lo cierto es que Stalin González escribió en su cuenta en Twitter: segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, el gobierno le teme a la posibilidad de un verdadero cambio. El segundo vicepresidente de la Asamblea y miembro de la delegación enviada por Juan Guaidó aseguró que seguirán trabajando en todos los tableros. La comunidad internacional, lo hemos comentado en varias oportunidades con ustedes, da la impresión que no va a dar tregua hasta tanto regrese la democracia en nuestro país. Al menos así lo reflejan las acciones. El gobierno de Suiza, sin ir más lejos, actualizaba ayer la lista de funcionarios venezolanos sancionados por esa nación, señalados por graves violaciones a derechos humanos y por socavar la democracia. Entre los señalados se encuentran el ministro de Interior, Néstor Reverol, Gustavo González López, al frente del SEBIN, Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral, Michael Moreno, al frente del Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela, Tarek El Aizami, vicepresidente del área económica, Delcy Rodríguez, entre otros. Estas personas tienen prohibida la entrada a Suiza y han sido bloqueados sus bienes, los bienes que tengan en ese país. Para hablar de este tema, incluso lo que está ocurriendo con la educación en nuestro país, vamos a saludar a nuestra siguiente invitada, porque en medio de esta discusión sobre la transición o no a la democracia en Venezuela, la orden ejecutiva, hay situaciones que están impactando al ciudadano a pie, más allá de la economía.
que tienen que ver justamente con la educación, lo que está ocurriendo con las universidades, con los salarios, incluso con los colegios. Saludamos en la línea telefónica a la rectora de la Universidad Central de Venezuela, Cecilia García Arocha. 1.000.000 de gracias por atendernos. Buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. Siempre es un placer conversar contigo. Pues mucho interés de conocer su opinión y análisis acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Y lo voy a unir con lo que está ocurriendo con las universidades. Producto de esta decisión de Nicolás Maduro o del equipo de Nicolás Maduro de retirarse de las negociaciones promovidas por Noruega, bueno, se habla de una nueva ola de represión, o al menos esa fue la amenaza proferida ayer. Una situación, por cierto, de la cual no escapan aparentemente las universidades, o al menos los rectores. ¿Qué puede comentarnos? Sí, bueno, justamente compartiendo las noticias que tú has dado y la preocupación que tú también expresas al narrar tus noticias, los rectores que nos agrupamos en la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios, mañana tendremos una reunión para evaluar toda esta situación y sobre todo la parte destinada o referida a la educación superior venezolana. No solamente ha sido la violencia que ha atacado nuestras universidades durante muchos años, sino que también la parte presupuestaria. Por ejemplo, al día de hoy, el 25% que corresponde a completar el bono vacacional solicitado por las universidades, y en este caso por la central, desde el 22 de julio, no ha sido consignado a las universidades. En el caso de la central, no ha llegado. Pero el mes de agosto, que siempre se ha pagado, inclusive unos días antes de esta fecha, tampoco han llegado los recursos. Entonces, ¿cuál es el sentido de angustiar más a la comunidad universitaria, que espera con gran necesidad unos escasos recursos para completar el 25% del bono vacacional o el mes de agosto? Eso es inaceptable. Sin contar que nosotros no hemos recibido gastos de funcionamiento. Solamente se recibió el 27% de los gastos de funcionamiento de las 11 facultades de las dependencias centrales en enero. Después, hasta el sol de hoy, no se ha recibido un céntimo para los gastos de funcionamiento de las universidades. En este caso puedo hablar por las universidades hermanas porque están viviendo exactamente lo mismo, lo que nos agrupamos en la Asociación Venezolana de Rectores. Y luego la persecución que no escapa la universidad y sus rectores por pensar políticamente diferente o por coincidir con algunos planteamientos o porque se nos exige llenar unas planillas con un reconocimiento tácito del mandatario, cuando esas planillas han sido vaciadas por las universidades, por sus equipos técnicos, en nuestro caso por la Dirección de Administración de la UCB y Presupuesto y Planificación de la UCB, a ambos adscritos al Vicerrectorado Administrativo y el Rectorado de la UCB, en el cual se vacían solo y exclusivamente las necesidades de salario, y ya habían sido llenadas meses atrás, y entonces le piden a los rectores que ratifiquen la información que ellos recibieron 2 meses después con un formato distinto. Pues por supuesto que todos los rectores dijeron, esto es un abuso, esto no tiene sentido, y es cuestión de dirigirse, en todo caso, a los equipos técnicos que conforman las universidades y que conforman la información. De tal manera que la universidad no escapa de esta preocupación, de esta situación presupuestaria. Eso, por supuesto, que impacta en el desarrollo académico, en el desarrollo deportivo, cultural, en la seguridad social, en la seguridad de las universidades. Impacta absolutamente toda la situación presupuestaria que nos ha sometido un gobierno que no es amigo definitivamente de la educación, y ese es nuestra vía, nuestro trabajo, asegurar la educación en los mejores términos para nuestra población. Antes de hablar del tema de las amenazas, la represión, un documento que circuló en redes sociales que fue rechazado por ustedes en Averu, pero en general por buena parte de la sociedad venezolana. ¿Cuánto es el bono vacacional? Para hacernos una idea. Ayer el Banco Central de Venezuela, y esta es una política que se inició antes de la orden ejecutiva del presidente Donald Trump, decidió que el tipo de cambio era de 12.808,54 bolívares. El salario mínimo,
Por lo tanto, ayer cerró en $3,1 mensuales. Siempre insistimos con esto, no por hora, no diarios, no semanales, mensuales en nuestro país. ¿De cuánto estamos hablando en el caso del bono vacacional? Porque estamos llegando a un punto, rectora, que lo decíamos, en el que ha vuelto la esclavitud moderna a nuestro país. El Bolívar sencillamente no vale absolutamente nada. La escuchamos. Absolutamente nada, María Alejandra. Si lo llevamos a todo lo que tú has presentado, qué es lo que está ocurriendo en el país, bueno, yo diría que serían $2 o $3 mensuales. Eso es algo insólito. Es como dice, o como comentan muchos analistas políticos y analistas financieros, si uno ganara en una moneda diferente o uno ganara para enfrentar la situación que nos ha tocado vivir, perfecto, no habría mayor problema, pero resulta que uno, cuando va a su salario, una bolsa de hielo se la están vendiendo en divisa en $5. Entonces, ¿cómo tú puedes vivir en un país que está concebido de esa manera? Y tú no ves nada, ningún esfuerzo en buscar a las personas realmente preparadas, a las personas que conocen esta situación, que tienen otra opinión, pues magnífico. Vamos a reunirnos con esas personas que tienen otra opinión para que nos ayuden a solventar la situación que estamos viviendo los venezolanos hoy en día. Pero esa es la situación. Sin embargo, los profesores universitarios esperan su pago porque el salario y el bono de vacaciones no se puede tocar. Tú no le puedes decir a una universidad, aquí va un monto, como en efecto lo hicieron, y entonces ustedes le paguen a todos los activos y dejan a los jubilados afuera. Ese fue el planteamiento del gobierno. No puede ser. En la Universidad Central alcanzó hasta el 75%, se le pagó a todo el mundo, activos y jubilados. Y falta un 25%, que yo firmé el 22 de julio solicitándolo. Hace 2 o 3 días se me piden una serie de otros recaudos que ya estamos mandando y que ya hemos mandado. Entonces, ¿cuál es realmente la vía? ¿Cuál es el mensaje final? O no tienen el dinero, o irrespetan al pueblo venezolano, o realmente no se quieren dar cuenta de lo que estamos viviendo los venezolanos. Entonces es muy lamentable, muy lamentable. Y con respecto a la segunda pregunta, sí, en efecto, nosotros recibimos una información en días pasados, en esta semana, en el fin de semana que terminó, y los asesores jurídicos de toda la universidad están muy pendientes del desastre que tienen en la publicación de las gacetas, no dicen la verdad, utilizan las gacetas como consideran, los CNU virtual tienen un formato y entonces meten lo que consideran y resulta ser que nosotros siempre hemos estado presentes en el CNU. Cuando digo presentes es la Universidad Central de Venezuela, es la que está presente y así ha sido. Y bueno, por ejemplo, el profesor Belmonte, que estuvo el 31 de julio, porque yo estaba al frente del Consejo Universitario, era nuestro último Consejo Universitario, nuestra última sesión de este periodo vacacional, y él mismo lo ha expresado. Ahí no pasó absolutamente nada contra ninguno rectores, específicamente los rectores de la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios. Y entonces, ¿por qué nos van a perseguir o nos van a denunciar? ¿Por qué cosa? Porque hacemos qué cosa. O sea, vamos a nosotros que hagan lo que consideren que tienen que hacer. O sea, yo simplemente tengo una posición política y no la escondo, pero también soy cuidadosísima y me dedico a mi área educativa. Y las actividades que realizo, la universidad las ha realizado toda la vida, no es ahorita, es siempre. Y la universidad siempre hemos dicho, no está al servicio de ningún gobierno, ni estuvo, ni está, ni estará. Eso siempre ha sido así. Entonces, realmente, uno no entiende. Cosas que se hacen, que nos informan distintos directores, y cuando llega la firma final, por ejemplo, para darle seguridad al Jardín Botánico, se dice no se firma porque es de la Universidad Central de Venezuela. ¿Pero qué es eso? O sea, ¿cómo es posible que eso esté ocurriendo en un país y que se hable de democracia, que se hable de negociación, que se hable de salir adelante, y el que perjudican es al pueblo venezolano, al usuario, en este caso la educación superior? Entonces todo esto para nosotros es absolutamente inaceptable y estaremos al frente, como siempre, de nuestra asociación el día viernes con nuestros asesores jurídicos y haremos todo lo que consideremos se tiene que hacer.
Finalmente, rectora, yo le preguntaría, estamos en un momento especialmente delicado para nuestro país. Ayer la frase que utilizaba el presidente de la Constituyente Comunal es guerra es guerra. Luego de las amenazas proferidas por Nicolás Maduro, hablando de profundizar la represión, yo le pediría un comentario, porque da la impresión que hay cierto sector que desde hace tiempo, que rodea a Nicolás Maduro, que no le interesa en absoluto esto que usted y yo estamos discutiendo, ni las universidades, el destino de los jóvenes en nuestro país, mucho menos la educación básica o el acceso a alimentación, a medicinas, mucho menos la situación económica. Yo le pediría un comentario, cómo afrontar esto desde la academia y, por otra parte, ¿qué puede ocurrir si, así como amenazan a los diputados de la Asamblea Nacional, intentan profundizar la represión contra ustedes en las universidades y el resto de los sectores que hacen vida en nuestro país que no están de acuerdo con lo que está pasando? La escuchamos. Sí, fíjate, es correcto lo que tú estás diciendo. Yo no dudo que haya sectores radicales que rodeen al Ejecutivo Nacional. Es muy malo para el país, por ejemplo, tener que levantarse con una noticia o tener que acostarse con las noticias en las cuales se pretende profundizar aún más la guerra entre los venezolanos. Eso es inaceptable. Fíjate, tú has dicho algo muy cierto. No solamente nosotros hemos tenido el apoyo de la comunidad universitaria en profesores, en estudiantes, en trabajadores. Ha sido un apoyo de la comunidad en general, de la sociedad civil, de los medios de comunicación, del estamento eclesiástico, de personas de a pie, o sea, que están horrorizadas con lo que pudiera pasar en un momento determinado. Entonces, a un país o una institución no se puede dirigir a punta de amenazas, que es lo que nosotros estamos viendo. Las academias, por ejemplo, se han pronunciado a favor de las universidades, al respeto a la disidencia, al respeto a la pluralidad. Entonces no puede ser que en un momento determinado se diga vamos a profundizar más la crisis, guerra es guerra. Eso no puede ser, eso es inaceptable. Y las universidades hacen un trabajo muy importante, porque nosotros al estar al servicio del país tenemos que decir a nuestros jóvenes, no, ustedes tienen el derecho a pensar distinto, hay que respetar la disidencia, hay que fortalecer la pluralidad, hay que reunirse, ¿me entiendes?, los diferentes sectores, con el respeto. No puede ser que entonces estemos imitando el irrespeto que observamos y vemos alrededor de nosotros. De tal manera que la Universidad Venezolana es muy importante y volvemos a estar al servicio del país, volvemos a ratificar nuestra postura al servicio del país, no al servicio de ningún gobierno, como lo hemos dicho y lo decimos siempre, al servicio del país, de tal manera que seguimos a la orden, seguimos trabajando, y como yo soy una mujer de esperanza y siempre lo digo, yo tengo la esperanza en los cambios democráticos que se tienen que ejecutar en el país, y para esto todos tenemos que ser no solamente sinceros, sino dejar los pleitos internos. Ayer yo fui a una misa familiar de funeral y la persona, el padre que llevaba la iglesia, la homilía, decía, bueno, o se ponen de acuerdo los distintos grupos políticos o les va a tocar 40 años de esta tragedia, así como le tocó, o como está narrada en la Biblia, la travesía que se hizo en la tierra sagrada. Entonces, si eso se recorre en 2 o 3 semanas, ellos tardaron 40 años. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la similitud? ¿O cuál es la semejanza? Bueno, o se pone todo el mundo de acuerdo, o se une la gente, o realmente dejan de pelearse entre sí, quítate tú para ponerme yo, sino hay un liderazgo claro, un liderazgo comprometido, unas instituciones que cumplan con sus funciones, y entre todos vamos a construir, o vamos a seguir construyendo un gran país como es Venezuela. Rectora Cecilia García Arocha, gracias como siempre por atendernos, acompañarnos, rectora de la Universidad Central de Venezuela, hablando de lo que está ocurriendo con las casas de estudio de nuestro país, estas amenazas que han trascendido contra los rectores de Venezuela, y su opinión sobre lo que ha ocurrido en las últimas horas. Nicolás Maduro decidió levantarse de la mesa donde, entendemos, nunca quiso estar, esta mesa de negociación promovida por el gobierno
de Noruega, y la noche de ayer cerró con toda clase de amenazas contra la disidencia en Venezuela, hablando de profundizar la represión, una situación lamentablemente que no es nueva, por cierto, y quedó perfectamente reflejada en el informe de la Alta Comisionada para Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece. Siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. En la Avenida Páez del Paraíso se encuentra Tu Cocada Express. Te invitamos a que pruebes la mejor cocada de toda Caracas, con los toppings favoritos. Además, helados, dulces, aceite y agua de coco. Síguenos, @Tu Cocada Express, frente al Parque Naciones Unidas del Paraíso. Tu Cocada Express El Paraíso, como tú la quieras. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y decíamos que la educación no escapa de la crisis que afecta a nuestro país y que lamentablemente, a la luz de lo que escuchamos ayer, probablemente se va a profundizar, y nos referimos concretamente a las declaraciones de Nicolás Maduro. Nos acompaña Olga Ramos, coordinadora del Observatorio Educativo de Venezuela. Como siempre, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Buenos días a los oyentes. Pues mucho interés de conocer su opinión y análisis acerca de lo que está ocurriendo con la educación básica en nuestro país, el efecto del éxodo, producto de la crisis que probablemente y lamentablemente podría agravarse, producto de la actual coyuntura, las declaraciones de ayer sobre esta decisión de cerrar cualquier posibilidad de salida negociada a la crisis. ¿Qué puede comentarnos? Es importante que todos tomemos conciencia de que la emergencia que estamos viviendo en el país, porque esa es la denominación, emergencia o crisis humanitaria que estamos viviendo en el país, es sumamente compleja y ha afectado a la educación desde el primer día. Solo que educación parece que no genera el mismo tipo de alarma que generan otros sectores, como por ejemplo nutrición o salud, porque cuando tú no comes, efectivamente te das cuenta claramente porque se te bajan las energías y no puedes caminar, por ejemplo. Pero a largo plazo tienes problemas de nutrición y problemas de desarrollo, también tienes problemas de aprendizaje, por cierto. Y en el caso de salud, si no tienes los medicamentos te puedes morir, o si no existen hospitales con las condiciones, pues llegas al hospital y te mueres. O sea, en educación las consecuencias tienen que ver con el desarrollo de la vida de las personas. Nosotros estamos sacrificando en una generación, o más de una generación, ya porque son 2 décadas, que nacieron y se formaron en este desastre,
y que no han logrado las competencias mínimas, los aprendizajes mínimos para tener un desarrollo pleno en la vida, que es lo que dice el derecho a la educación. O sea, la educación es un derecho que tenemos todos como derecho humano, pero además la educación básica es obligatoria. Tú, María Alejandra, como ciudadana, y todos los que nos escuchan, están en la obligación de formarse y graduarse de bachilleres. Por lo tanto, tú no puedes tener una oferta de educación básica que incluye desde inicial hasta bachillerato, eso es lo que es obligatorio, que no tenga la calidad que permita que tú como persona te formes, porque si no, ¿para qué vas a emplear obligatoriamente todos esos años en formación si no te va a servir para nada en la vida? Eso es lo que está pasando ahorita. Nosotros tenemos bachilleres graduados a los que se les ha dado certificación en primaria y en bachillerato sin haber aprendido lo que tenían que haber aprendido. Una persona que no tiene el alfabetismo básico no puede hacer cosas elementales como sacar una cuenta cuando va al supermercado o cuando va al mercadito de la esquina. No puede manejar una cuenta en un banco, por ejemplo. No puede leer el récipe que le manda el médico, ni tampoco puede leer las instrucciones que tienen los medicamentos adentro. Ponte tú que tú eres un muchacho joven que te está iniciando en tu familia. Tienes un bebé y el pediatra te mandó un medicamento y tú vas y lees el prospecto, lo que dice dentro de la cajita, el papelito que dice cómo se utiliza, para qué se utiliza, cuáles son los efectos secundarios. Si tú no sabes leer y no tienes una buena comprensión lectora, tú como papá estás condenado a no poder conocer bien qué es lo que le estás dando a tu hijo. Ese tipo de detalles de la vida cotidiana hacen que la vida de una persona que no tiene una buena educación sea una vida de segunda o de tercera con respecto a la vida de una persona que puede tener buena educación. Tú estás condenando a la gente a la frustración, al fracaso, al riesgo de no poder tener un buen empleo, pero al riesgo de que se pueda morir porque está utilizando algo que no conoce o que no pudo leer bien las instrucciones. O sea, estás condenando a la gente a tener una vida de segunda, una vida de miseria, inclusive a tener problemas de nutrición, porque a lo mejor no tiene las capacidades para nutrirse bien él o para nutrir bien a su familia. O sea, yo le pregunto a nuestra invitada, y perdón que la interrumpa, no están resueltos en el sistema educativo, pero ahora tenemos el agravante de que los docentes se están yendo del sistema, unos porque emigran y otros porque necesitan ganarse la vida. O sea, un docente hoy no le alcanza con lo que gana ni para pagar el pasaje que tiene que pagar diariamente para ir a la escuela. Un niño hoy no tiene ni alimentación en su casa ni alimentación en la escuela, no tiene transporte para ir a la escuela. Los útiles que el Ministerio de Educación dice que se entregan, los entregan a mediados o a finales de año. El uniforme no lo tienen, y cuando tienen la posibilidad de tener todos los servicios, todos los insumos básicos, es altamente posible que no hayan tenido agua, que no hayan tenido luz en la escuela y en la casa. Con unas condiciones así es muy difícil la formación, y eso nos está trayendo consecuencias. Nosotros terminamos el año escolar, el peor año de toda nuestra historia, lo terminamos ahorita el 31 de julio. No ha habido una sola declaración del Ministerio donde diga vamos a hacer un censo serio para ver que las escuelas el año que viene, cuando comiencen las clases el 16 de septiembre, tengan las condiciones mínimas para funcionar, tengan los docentes suficientes y formados, tengan agua, tengan luz, tengan la infraestructura en buen estado. Eso no se ha escuchado por ninguna parte. Se han visto esas ofertas de venga y fórmese rapidito, que eso es una falta de respeto para la profesión docente, pero es un riesgo muy grande para la formación de los estudiantes, diciéndole a todo el mundo que cualquiera en 8 semanas se puede formar, o en 12 semanas se puede formar como docente. Eso es falso. O sea, tú para ser docente tienes que saber lo que tienes que enseñar, saberlo bien. Si tú no sabes sumar, no puedes enseñar a sumar. Y además tienes que saber a quién vas a enseñar. Si no es lo mismo enseñar a un niño de 7 años que a una adolescente de 14, y saber cómo lo vas a enseñar. Entonces, ese tipo de cosas no se aprenden en un cursito, se aprenden en años de formación y además con prácticas profesionales. Entonces, ellos quieren matear todo lo que tiene que ver con la formación del docente, no les están pagando bien, y esa es una de las razones por las que la mayoría de los docentes se están retirando actualmente, y
y no se está evaluando a quienes están entrando a hacer esa labor. Yo iba a decir a quienes están entrando a hacer el ejercicio de profesión docente, pero es que no es profesional lo que están haciendo, es hacer la labor docente. Yo no sé si ustedes vieron en estos días las declaraciones de Farías, donde decía que, bueno, vénganse para mantener a los niños en la escuela, para mantenerlos, para que estén el tiempo, se mantengan en la escuela, pero nunca dijo para enseñarlos, nunca dijo para que aprendan, nunca dijo para que se formen, porque el conocimiento es algo que es irrelevante para quienes están manteniendo la administración del sistema educativo. Eso es muy grave. Justo quería preguntarle a nuestra invitada, ha mencionado algunos elementos que nos ayudan a tener una radiografía o hacer una radiografía de lo que está ocurriendo en materia de educación en nuestro país. ¿Es posible hablar con cifras extraoficiales, obviamente, porque este equipo que acompaña a Nicolás Maduro no ha informado nunca, creo que no lo va a hacer, sobre estos temas? Hace pocos días en Chile informaban que más de 1.000 profesores migrantes entraron al sistema educativo en los últimos 3 años, casi 700 son venezolanos. ¿Es posible saber cuántos educadores hay en nuestro país o cuántos han decidido abandonar el sistema? ¿Cuántos niños han abandonado el sistema, como quedó reflejado en el informe de la expresidenta Michelle Bachelet, producto de la falta de alimentos y la grave crisis que afecta a nuestro país? ¿Cuántos días de clase se han perdido en el marco de la falta de energía eléctrica y otros servicios? Estos datos ustedes los conocen, al menos de forma extraoficial. La escuchamos. Mira, conocerlos de forma extraoficial te lleva a hacer pronósticos que no tienen ninguna, mejor dicho, te llevan a generalizar cifras puntuales. Me explico. O sea, nosotros podemos hacer seguimiento gracias, por ejemplo, al Fundaredes, que cubre varios estados en la zona fronteriza. Ellos recopilan información de una cantidad de escuelas determinadas en los municipios de la zona fronteriza, pero es la información de una parte de las escuelas de una parte de los estados de la zona fronteriza. No sé si me explico. Entonces estamos hablando de extrapolar. Extrapolar es el término técnico. Información que es regional o local como si fuera información nacional, y no podemos hacerlo. O sea, para nosotros no es responsable hacerlo así. O sea, también, por ejemplo, la gente de la UCED en estos días presentó un informe y ellos hablaban de 3 o 4 estados donde recogieron información en algunos municipios de esos estados. Entonces, puedes hablar parcialmente de algunas, pero son más de 27.000 escuelas, de las cuales el mayor porcentaje son escuelas oficiales. Por lo tanto, el ingreso para buscar información está restringido, pero además son situaciones muy diferentes. Por ejemplo, nosotros no podríamos extrapolar lo que sucedió en el Zulia al resto del país, pero la situación del Zulia fue extremadamente grave en términos de cantidad de tiempo perdido por los problemas de luz y los problemas de agua en esa zona, y en ese caso nosotros podríamos decir en algunas partes del Zulia fue más grave que en otras. Entonces la situación es suficientemente compleja como para que no se pueda hablar de cifras extraoficiales, como para que no se pueda extrapolar cifras locales o generalizar cifras regionales. Y para nosotros es importante que el Ministerio de Educación asuma con seriedad lo que se está haciendo. Nosotros sabemos que ellos no tienen la seriedad para eso lo estoy diciendo con mucha responsabilidad, porque si la tuvieran ya hubieran lanzado un censo de información en todas las escuelas, y ellos sí tienen la forma de obtener la información, porque diariamente los maestros que están en aula se registran, diariamente se registra la asistencia de los estudiantes. Si hay cualquier evento que haga que se suspendan las clases total o parcialmente, también se registra. Y entonces el Ministerio de Educación podría tener un censo actualizado, o el sistema de información lo podría tener actualizado, porque existe el sistema de información. Bueno, nosotros suponemos que todavía existe. Pero lo podría tener actualizado y lo podría tener a disposición del público como lo tenía hasta el año 2010. Cualquier persona hasta el año 2010 se podía meter en la página del sistema de información y podía ver escuela por escuela cuántos niños había en cada sección,
cuál era la información acerca de la infraestructura, cuál era el programa de alimentación, donde funcionaba, cuántas comidas eran y para cuántas personas. O sea, toda esa información está cerrada desde el 2010 y no se ha hecho lo que se tendría que hacer ahorita, y entonces lo voy a precisar. En este momento, Venezuela requiere que se organice un censo en las escuelas que permita saber con detalle cuál es la condición de la infraestructura escolar, porque hace mucho tiempo que no hay programas de mantenimiento y hay escuelas que se están cayendo, y la mayoría del mantenimiento depende de la voluntad de la comunidad educativa que haga una jornada de mantenimiento, y eso no se maneja así. O sea, ¿cuál es la condición de la infraestructura? ¿Cuáles son las condiciones en términos de servicios? No hay transporte en la mayoría de las zonas del país. ¿Cómo hace la gente para llegar a la escuela y cómo va a ser? ¿Cómo está el problema del racionamiento eléctrico en cada una de las escuelas? Estoy hablando de escuela por escuela, para saber si las clases se van a alterar de alguna manera importante el año que viene. Eso es con respecto al funcionamiento de la escuela. Y después, con respecto al personal, tenemos que tener un censo sobre cuántos maestros efectivamente de los que estaban trabajando se van a quedar y cuántos se van a ir, y de los que han entrado en esta mezcla de las micromisiones con la chamba, cuáles son y cuántos son, y a esos hay que hacerles un examen, y estoy hablando muy en serio. Hay que hacer una evaluación profunda que nos permita saber qué sabe cada docente y qué sabe con respecto a la pedagogía y a lo que tiene que enseñar en el año escolar que le corresponde. Es decir, qué sabe es su formación básica sobre los conocimientos que tiene que enseñar, y sobre su formación básica en términos generales, y su formación profesional si la tiene, y su formación pedagógica si sabe enseñar, a quién sabe enseñar y cómo enseña. Eso hay que evaluarlo. Nosotros no podemos arrancar el año escolar sin una evaluación profunda de los docentes que nos permita elaborar un plan de acompañamiento, elaborar un plan de dotación de materiales, pero dirigidos a que el docente tenga apoyo para saber cómo enseñar lo que no sabe enseñar, y de supervisión constante y permanente para que el docente que no tiene las condiciones pueda enseñar mientras se termina de formar. Y paralelamente a eso hay que diseñar un programa de formación que les permita en un tiempo determinado, que pueden ser 2 o 3 años, tener el componente docente aprobado, y aquellos que no tienen la formación, pues tener la formación que le corresponda. Eso con respecto a los docentes. Y con respecto a los estudiantes, también hay que hacer una evaluación al inicio del año escolar. Nosotros lo dijimos el año escolar que acaba de terminar, lo dijimos cuando iba a comenzar, que había que evaluar a los estudiantes porque se había perdido mucha clase el año escolar pasado. En este caso se perdieron más días de clase, pero además se ha perdido muchísimo más tiempo. Y la pérdida de tiempo tiene que ver con el aprovechamiento del tiempo diariamente. Si los estudiantes se tienen que ir más temprano porque no hay alimentación o porque no hay agua, o no pudieron llegar completos y hay inasistencias recurrentes, todos esos factores que se han incrementado espantosamente en este año escolar, todos esos reducen el tiempo de aprendizaje y entonces se aprende menos. Entonces lo que es más serio hacer es arrancar el año escolar con una evaluación que sea universal, que sea para todas las escuelas y para todas las secciones y para todos los niños, jóvenes de todo el sistema educativo obligatorio, donde nos permita saber qué es lo que ellos lograron aprender y qué no, y con eso hacer un plan de reparación complementaria o de restauración complementaria del aprendizaje perdido. ¿Eso qué significa? Que el año escolar que viene no puede tener la misma duración ni la misma dinámica que tradicionalmente se estipula. Tiene que ser un año escolar que tenga más tiempo y muchísimo más dedicación de trabajo para lograr rescatar parte de lo que no se aprendió, o restaurar, mejor dicho, parte de lo que no se aprendió en el año escolar que viene. Y a eso hay que saberlo el primer mes, saber cuánto tiempo adicional se requiere para poder garantizar que cuando termine ese año escolar, el 2019-2020,
los estudiantes a los que se les certifique con que usted terminó tercer grado o usted terminó tercer año de bachillerato, sepan lo que tienen que saber y no les estés dando un certificado de pacotilla, que lo que realmente estás haciendo es dándole un certificado de la estafa en la que a la que los está sometiendo en Venezuela. Gracias, Olga Ramos, por atendernos, acompañarnos, coordinadora del Observatorio Educativo de Venezuela. Lamentablemente, esto lo hicimos a título personal. Esto habrá que hacerlo, sin duda alguna, pero en las actuales condiciones lo vemos complicado. Probablemente cuando vuelva la democracia a nuestro país, que ojalá y sea pronto. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Escalada. ¿Solo subir paredes? Para los amantes del deporte al aire libre, la escalada es una modalidad fascinante que reta la adrenalina y la condición física. Para profesionales de salud como los terapeutas ocupacionales, es una herramienta de trabajo. Hoy te traje la postura de la terapeuta ocupacional Yoxenia Barrios para que nos explique los beneficios de practicar la escalada en los niños. Los terapeutas ocupacionales promueven la salud a través de la ocupación y en el caso de los niños, su ocupación es jugar. Como terapia, ellos utilizan la pared de escalar para proporcionar al niño estímulos sensoriales provenientes de la contracción muscular, la presión que reciben las articulaciones, la tensión que produce la fuerza de gravedad, que sumados producen un gran resultado, la planificación motora. Los niños que utilizan la pared de escalada desarrollan la capacidad para planear y ejecutar actividades especiales, aunque nunca hayan sido realizadas. Todo gracias a la información sensorial grabada en su memoria corporal. Recordando que los niños aprenden a través del movimiento, escalar paredes es una gran ayuda para apoyar la maduración física y sensorial del niño. ¿No tienes pared de escalada? Media hora de juego en un parque tradicional también cuenta. ¿Quieres estimular la maduración de tus niños? Dale experiencias de movimiento de calidad. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, quiero hablarles de DILAB Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, DILAB Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. DILAB Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une.
Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de lo que está ocurriendo con la educación, pero también lo que está ocurriendo con nuestro país, sobre todo a la luz de lo que ha pasado las últimas horas. Se suma a nuestra mesa de debate el diputado Luis Barragán, diputado de 20 Venezuela. Gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Gusto de saludarte a ti y a tus oyentes. Antes de hablar de su intervención en la Asamblea sobre la autonomía universitaria, diputado, una reacción de su parte sobre la decisión de Nicolás Maduro de abandonar las negociaciones que promueve Noruega y las amenazas proferidas la noche de ayer contra la disidencia. ¿Qué puede decirnos? Es evidente el miedo que existe en el régimen frente a la comunidad internacional y también el esfuerzo que se hace desde la oposición más consecuente y sostenida. Y por supuesto esto traduce una pugna de la manifestación de Maduro, etcétera, pero lo que traduce, revela, es una pugna al interior del mismo régimen. No todas las partes están representadas, incluso del lado de la dictadura, y por supuesto que esta patada a la mesa de un supuesto diálogo, conversación o tertulia la da la dictadura debido a las presiones internas, porque no todos están representados, estuvieron representados en Oslo, en Barbados, como en el pasado, tampoco en República Dominicana, que el impedimento fundamental está también del lado de quienes están atribulados por las sanciones, las consabidas sanciones internacionales. Escenarios entonces que tenemos por delante. Usted, incluso antes de las declaraciones de Nicolás Maduro, decía que el diálogo había muerto. Él, en la noche de ayer, hablaba de una arremetida, de una contraofensiva con la Asamblea Nacional Constituyente, con todos los poderes, para ir contra aquellos que, en su opinión, han promovido... Aló. Sí, Aló. Diputado, quisiera su comentario. ¿Cómo se preparan frente a esta posible arremetida o contraofensiva que se anunciaba en la noche de ayer, probablemente contra la Asamblea Nacional? Lo escuchamos. El lenguaje no ha variado, el lenguaje agresivo y violento no ha variado en forma alguna, y anoche hubo una demostración de nuevo. Al país no le asombra este lenguaje de violencia, porque además el país todo lo ha experimentado y la oposición sigue en su curso. La oposición sobria, coherente y responsable sabe que se trata de la ruta del coraje, de tal manera que más bien la impresión que da es de hablarle el Maduro Moros es a sus seguidores, quienes pierden, a sus escasos seguidores, por cierto, que sufren igual los desmanes de esta dictadura, que pierden cualquier ilusión que pudieron abrigar en un pasado próximo. Ni en nada debe sorprendernos esto, incluso con una grandilocuencia decimonónica, y contamos con la tala constituyente y todos los poderes, y bueno, imagino que invocará también los poderes divinos para arremeter, sembrar el miedo. Esto le sigue la típica campaña de terrorismo psicológico instrumentada a lo largo de todos estos 20 años en los cuales han dictado cátedra de cómo manipular el sufrimiento ajeno, porque por lo general y frecuentemente se trata del sufrimiento ajenos a los privilegiados del poder. Finalmente, diputado, un comentario muy breve sobre lo que usted decía a propósito de la autonomía universitaria, un tema que lamentablemente da la impresión no le importa en lo absoluto al equipo que acompaña a Nicolás Maduro, que lejos de hablar de los problemas que afectan a los venezolanos, hablaba de una guerra
o al menos esa era la expresión que utilizaba el presidente de la Constituyente Comunal. Lo escuchamos. Sí, ciertamente. Es que es el lenguaje militarizado, es el lenguaje de violencia, es el lenguaje bélico, y por ello debemos también interpretar soluciones que ha enfocado, ha debatido, además, a la vista de todo el mundo, la Asamblea Nacional, como el TIAR, entenderla como una ruta pacificadora. Esto no se trata tampoco, en el asunto concreto del TIAR, de una de visión apocalíptica del mundo y de las cosas. Esto se trata de un proceso, de ellos están insistiendo en el mismo libreto cubano de los años 60, tratando de intimidarnos, que incluso capitulemos, y por supuesto que hay, como lo refería la fracción parlamentaria 16 de julio, existe las posibilidades de una alternativa que es una ruta pacificadora como la del TIAR, frente a los desmanes y al los sistemáticos actos de violencia del régimen, que muy bien, y no nos cansamos de decir, muy bien lo puede emblematizar, como es el caso del profesor Eugenio Escalona, de 69 años de edad, que está preso, al igual que el diputado Juan Requesén. El profesor Escalona está preso desde hace un año aproximadamente, tiene boleta de excarcelación desde diciembre, y estamos ya en los capítulos postreros, en los capítulos finales de una dictadura. El parto es doloroso, pero hemos superado en buena parte todos estos sufrimientos, y lo que debemos es sostenernos firmemente en pie y aprender de las lecciones, que también es otro aspecto en el cual ha insistido la fracción parlamentaria del 16 de julio. Si ya ha ocurrido 4 o 5 veces, ya Barbados viene a rematar un lamentable aprendizaje. Hemos aprendido la lección que con criminales no se puede dialogar incondicionalmente. Diputado Luis Barragán, gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB, a lo largo de sus 157 años de existencia, siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescibe.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Un titular al cierre del nuevo Herald de Miami. Trump prepara otras herramientas contra Maduro. Las amplias sanciones estadounidenses contra Venezuela anunciadas el lunes son el esfuerzo más reciente del gobierno del presidente Donald Trump para presionar a Nicolás Maduro y sacarlo del poder, pero hay más por venir. Y cita el diario desde Miami, en Florida, cuáles son algunas de estas iniciativas que se van a poner en marcha. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares, de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Marilia García, en la asistencia Génesis Rodríguez, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Palabras más,
palabras menos. RCR 750 AM. Palabras más.